Hoy es domingo y como todos los domingos abrimos nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza. Los temas que hemos tocado a lo largo de todas las ediciones de Euskadi Hoy Fin de Semana han sido muy variados y en este caso también el tema que les proponemos seguro que les va a interesar mucho, sorprendente, ya verán. Vamos a hablar del aguardiente y del vino como componente de remedios medicinales en la Edad Media, y es que así se recogen muchísimos tratados de la época. De ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Él es Ricardo Ciervide Martinena, es catedrático por la UPV-EHU en el campus de Álava y tiene la cátedra de la gramática histórica de la lengua española. Ricardo Ciervide Martinena, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Sabe Encantado muchísimo. de estar contigo. Sabe muchísimo de este tema, ¿verdad? Bueno, sí, yo estuve investigando algunas cosas de estas en bibliotecas de París, de Roma y de Montpellier y encontré manuscritos que me gustaron mucho. Se dice que tomar una copita de vino al día es saludable, es bueno, parece que eso lo decimos ahora, pero nos basamos en referencias históricas para ello. Claro, y hay muchas y muy simpáticas, sí. Yo me interesé especialmente por textos, algunos bastante antiguos, del siglo XIII, que trataban de este tema, y en particular del descubrimiento del llamado aguardiente, que procede de una expresión latina aqua ardentis. ¿Y sabéis por qué aqua ardentis? Porque cuando se obtenía, mediante la destilación del vino, después de varias sesiones de destilación, en total 3, el producto que salía de la licuo, cuando el vapor se licuaba, era como el agua, y claro, y al acercar una candela, ¡bum!, se ría, y de ahí tuvo el nombre de aqua ardentis, de donde viene la forma romance aguardiente. También se le llamó aquavite porque tenía virtudes curativas. Eso es. Cuando hablamos de esas virtudes curativas, ¿qué es lo que curaba exactamente el vino o el aguardiente? Bueno, los tratados que yo estudié, concretamente el de Taddeo Anderotti de 1270, llamado De Virtutibus Aquae Vitae, porque todos estos textos estaban en latín, o el de Arnau de Vilanova, que es un poquito posterior, 1307, llamado similarmente Virtutes Aquae Vitae, y especialmente un texto que yo encontré también en la biblioteca de Montpellier, que era un manuscrito de un tal Guillem de Mallorca, de hacia 1470. Esos 3 los estudié muy a fondo. Después estudié más cosas, ¿verdad? Pues proponen diversas clases de remedios, unos a base de la utilización de la llamada aquae vitae simplex o aguardiente simple, también el llamado aguardiente compuesto, y finalmente del vino blanco o tinto, junto con ciertos con polvos obtenidos de moler hierbas secas, flores secas u otros productos. O sea que son, diríamos estas dos vertientes, unos remedios basados en el aguardiente y otros basados en el vino sin ser destilado. Así que hay que hacer una diferenciación. Eso es, sí, y hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, el aguardiente, ¿qué es lo que curaba? Bueno, claro, es que curaba muchísimas cosas, no solamente, diríamos, pues no sé, dolores de cabeza, o era bueno para cicatrizar las llagas, no, pero curaba muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a ver, hay uno que es muy famoso, llamado aguardiente de Abulek, sí, tiene esta palabra árabe, y este lo cita concretamente el manuscrito de este señor Guillem de Mallorca. Era indicado especialmente para curar el orzuelo, las cataratas, o limpiar los ojos oscurecidos, dice él.
también mezclado con otras cosas, es decir, macerado en aguardiente, la eufragia, la celedonia, la bembona, la saxifraga, pues se obtenía un colirio para ser instilado en cada ojo cada día y así los curaba. Bueno, pero tenemos muchas cosas, ¿verdad? Sí. Hay el llamado aguardiente obtenido de la destilación de las hojas, las flores y el leño del romero, en vino, claro, y de la destilación de este producto se obtenía pues una serie de remedios pues para curar, por ejemplo, las máculas de la piel, obtener que la piel de la cara fuera tersa, suprimir las arrugas, provocar la menstruación en las mujeres, curar la tiña, eliminar las liendres o incluso hasta curar la epilepsis. Ajá. Sí, hay muchas cosas muy simpáticas. Muy simpático. Eso sí que lo veo yo aquí, pero claro, ¿qué tipo de credibilidad le tenemos que dar? Bueno, pues hay cosas muy simpáticas también al respecto. Y claro, todo esto en realidad no se inventó de la nada. No. Ahí había un conocimiento extraordinariamente importante que procedía de los portentosos estudios de las plantas de Dioscórides. Dioscórides fue un personaje de la antigüedad grecorromana que se había formado en las tradiciones médicas griegas y sirvió a las legiones romanas en el siglo I después de Cristo para curarles a los militares de las heridas. Y todo esto se basaba en el conocimiento médico de las virtudes de las plantas. Lo que aquí es una novedad en la época medieval fue el descubrimiento de la destilación del vino. Porque ya antiguamente, ya desde la época egipcia y especialmente griega, se conocía la destilación. Pero se conocía la destilación para obtener fundamentalmente aromas. Por ejemplo, el agua de rosas. Es decir, se destilaban hojas de pétalos de flores y también hierbas aromáticas. También los griegos alquimistas destilaban otro tipo de productos para obtener fundamentalmente resinas, para obtener productos medicinales. Pero los historiadores de la medicina están en que la destilación del vino, es decir, la obtención del agua del aguardiente o aquavite, producto de, como hemos dicho, la destilación en un alambique, y lo describen muy bien, fue una invención que se consiguió en Salerno a principios del siglo XII. Sí. Y después esto fue utilizado para la medicina, según un historiador llamado Lippmann, en el año 1160 por primera vez. Y a continuación ya vinieron perfeccionamientos para obtener el llamado aguardiente compuesto, que, como he dicho, se obtenía mediante la maceración en aguardiente de plantas, etcétera, o bien una segunda destilación de la propia aguardiente ya obtenido en primera instancia con otros productos. Qué sabios eran entonces, Sí, porque es que no tenían otro remedio. Y hay una descripción muy bonita del gran Ramón Llull, como sabes, este mallorquín célebre vinculado a la orden franciscana, que fue un polígrafo muy importante en toda la Edad Media, a partir del siglo XIV, porque decía que el buen Dios, al crear al hombre, lo había hecho deficiente, o sea, que podía tener enfermedades, pero le había dado una potencia grandísima, que era la inteligencia, y esa tenía que aplicarla para encontrar en la naturaleza, en las cosas que había criado Dios, los remedios. Y ahí vino el comienzo de toda esta historia de la destilación del aguardiente, porque ellos pensaban que este aguardiente tenía un valor
cuasi celestial, porque había tomado las virtudes de las estrellas y las virtudes curativas de la tierra, a través de las plantas. Así y claro, y de todo, y en especial cuando se trataba de la destilación del vino, porque el vino para ellos tenía un valor cuasi divino. Sagrado, ¿verdad? Sí, claro, porque decían, caramba, ¿cómo es posible que al estrujar los granos de la uva obtengamos un líquido que después de fermentado sea tan saludable? Y bueno, hay elogios que son muy simpáticos al respecto. Mira, yo te voy a leer uno, por ejemplo, de los vinos de Navarra, que dice un médico del siglo XVI. ¿Qué es lo que dice? Dice, Navarra produce excelentes y abundantes vinos, más que ninguna otra región. Y para recomendar la fertilidad de Navarra, basta con fijarse en Corella, dice, mi tierra natal, donde el suelo es tan rico que es muy apto para producir cualquier clase de frutos y especialmente del vino. Y claro, es que es muy curioso porque dice que lo recomendaba para los convalecientes, las mujeres puérperas, los jóvenes en periodo de crecimiento, porque aparte de su valor medicinal, tiene sustancias que estimulan el apetito y regulan la función intestinal. Pues son todos elogios, ¿no? Sí, ya veo. Son todos elogios, pero ¿hay alguna característica negativa que haya encontrado usted en estos tratados o no? ¿O no se recoge ninguna? Lo que sí se encuentra en estos tratados es algo muy interesante, que es que, como tú sabes, cuando se obtiene la primera destilación del vino, sea blanco o sea tinto, la primera destilación es muy proclive a que sea veneno, porque tiene residuos de tartáricos, al ser algo fibroso, ¿verdad? Qué sé yo, pues que igual caen pues orujos y cosas estas, ¿no? De la piel de la uva. Sí. Y ellos se dan cuenta que, claro, esto es producto evidentemente de la experiencia. Si lo tomaban como ingestión y morían, claro, tú sabes que ha habido siempre, hasta que se prohibió la destilación en Galicia, con frecuencia había casos de envenenamiento. Ellos procedían a 3 destilaciones consecutivas. Y decían que la llamada flor de las flores, así la llamaban ellos, era la tercera, porque si se añadía una candela a una gota de ese licor obtenido, se quemaba sin dejar rastro. Ellos no tenían una forma de averiguar esto mediante tecnologías modernas, a través de la sorprendente evolución de la química aplicada a la medicina. No, ellos tenían que ser todo de forma experimental. Claro, a experimentarlo y ver pero cómo era muy funcionaba. peligroso esto. Sí, claro, experimentándolo, claro, hacían sus destilaciones y luego a ver qué es lo que ocurría. Bueno, pues yo creo que sabemos un poquito más de esa parte de la historia, de lo que recogen esos tratados en torno al aguardiente y también al vino como componente de remedios medicinales en la Edad Media. Y bueno, pues nos hemos ilustrado, yo creo, en esta tarea y lo hemos hecho gracias a Ricardo Ciervide Martinena, nuestro invitado. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, pues el gusto ha sido mío, y si hemos pasado un ratico a gusto, pues mejor que mejor. Por supuesto que sí, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? A seguir bien.